buenas tardes a todos, buenas noches ya. Esto está altísimo, ¿no? No sé, bueno, pues realmente es la tercera sesión de formación, hemos tenido más cosas, pero del libro de Pablo Manna, de la mies es mucha y los obreros pocos, es la tercera. Y es verdad que es un poco extenso, pero no me voy a alargar, no os preocupéis, solo van a ser 3 horas. Pero es que es lo que le pega, quiero decir que es que pegaría verlo todo, pero bueno, de los puntos finales he subrayado poquito para no alargarme. ¿Vale? Entonces es el capítulo 10, es la tercera parte que se titula Los mensajeros y es el capítulo 10 el que vamos a ver ahora, y bueno, hay más capítulos, pero iremos viendo qué son, ¿vale? Los mensajeros, pues está fácil, ¿no? Pues se va a referir a quién elige Dios como mensajero, como enviado, como misionero, para ser misionero a gentes, ¿vale? Dice, el título es Dios escogió las cosas débiles. Dice, en Efesios 3:8 dice San Pablo, a mí, el mínimo de todos los apóstoles, el más pequeño de todos los apóstoles, me ha sido dada esta gracia de evangelizar a los gentiles, a gentes, las insondables riquezas de Cristo, descubriendo a todos cuán grande es la concesión del misterio escondido durante siglos en Dios. Ya San Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, diciendo, no merezco ser elegido, no sé qué ha visto el Señor en mí, pero me ha llamado, con lo cual no puedo negarlo. Esta es la gran novedad del Evangelio, ¿verdad? Que el Señor no se fija en los capaces, en los mejores, en los que tienen más carreras o más fortaleza o mejor, ¿no?, donde hablar, ¿no? Y si no, podemos ver a Moisés. A Moisés lo que le dice a Dios, una de las primeras cosas que le dice a Dios, pero si yo no sé hablar, si hasta tartamudeo, dice el Antiguo Testamento. Y dice, bueno, tú no te preocupes, que ya lo arreglamos. Jeremías es un profeta que es conocido porque le daba por llorar, porque dice, pero ¿cómo me eliges a mí si soy un niño? Pues tú calla que ya pondré palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en la llamada del Señor, el Señor no se está fijando en ciertas cualidades que nosotros sí nos fijamos para elegir, ¿verdad? Si elegimos, por ejemplo, los niños cuando eligen equipo para jugar al fútbol, ¿verdad? Pues yo siempre me quedaba el último, adivinad por qué. Pues claro, elegían a los que mejor jugaban, al que más corría, al que más goles metía. Pues lógico, si es para jugar al fútbol, pues buscas las características del que sepa jugar mejor al fútbol. Porque no sabía, pues no me elegían. Pues ya está. Y de portero, por supuesto, porque nadie quería y el que peor jugaba, el portero. Pues esto es igual, pero Dios no es igual, al revés. Esto no es igual. Dios no se fija cómo hacer el mejor equipo de misioneros, evangelizadores. Es un misterio cómo elige el Señor, ¿vale? Y de esto trata un poco Pablo Manna en esta tercera parte de los mensajeros. Dice, también hay que hacer constar que así como es falsa la idea de los que creen que para dedicarse a las misiones extranjeras se requiere una especialísima y extraordinaria llamada de Dios y disposición del todo particular y extraordinaria, así también, por otro lado, es falsa y peligrosa la opinión de no pocos que piensan que la vocación a las misiones es toda ella cuestión de carácter, de índole, de disposiciones naturales. Es decir, no podemos irnos a los dos extremos. Dentro de que, efectivamente, la misión a gente requiere una llamada del Señor específica, pues igual que te llama al matrimonio o te llama para ser religiosa, de tal carisma específico, ¿verdad? Necesitas esa llamada de Dios requiere una llamada específica. Es verdad que tampoco es, ¿verdad?, una llamada que sea dispara al resto de vocaciones que el Señor puede hacer y llamar. Y también es falso decir, bueno, pues hay que buscar a esto, ¿no?, al mejor equipo de fútbol, con lo cual vamos a ver, definamos qué es un perfil misionero para poder encajarlo. No. La llamada de Dios, solo Dios sabe a quién llama y por qué, ¿verdad? Con lo cual, con estas dos disposiciones ya, que la persona que discierne la vocación misionera ya se tiene que colocar. No puede fijarse en si es alto, delgado, bajo, tiene fondo físico, porque y si me mandan a un lugar donde hay que subir y bajar cerros, ¿qué tal? Pues tengo que tener fondo físico. Y si me mandan a un lugar frío y yo soy friolero, entonces ahí yo no podré ir porque soy friolero. Entonces,
Y si hace mucho calor y yo no aguanto el calor, ¿verdad? No, pues el Señor se fija en ti, pues por algo será. Dice, se engañaría mucho quien tomase estas disposiciones naturales como verdadera vocación. Es decir, bueno, como yo soy buen orador, pues puedo predicar mejor, se me da muy bien la catequesis, pues puedo dar catequesis, se me da bien no sé qué, puedo hacer no sé cuántos, ¿verdad? Bueno, todo esto es necesario, pero se puede ejercitar. Se puede y se debe ejercitar. Dice, lo que sí encontramos en casi todos los llamados son que la mayoría son de carácter tranquilo, sereno, dice, y en vez de poéticos y soñadores, almas dulces y modestas, y sobre todo muy afectas al cariño familiar. Bueno, pues él da aquí unas pinceladas, ¿verdad?, que podemos encajar o no, también con, ya sabéis, el lenguaje de la época de Pablo Magna, que es poético, él en sí mismo. Pero lo que viene a decir es eso, ¿no? Pues eso, almas dulces y modestas, pues almas de Dios, ¿no? Almas que buscan al Señor, que buscan encontrarse con Él, ¿no? Para poder llevar a Dios tienes que tener a Dios dentro, si no, no puedes dar de lo que no tienes. ¿Que esto es común a todas las vocaciones cristianas? Pues sí, pero también la misionera, ¿vale? Dice, hay que llevar la misión por los bosques y caminos extraviados, por las islas lejanas, lo mismo en la prisión que en la libertad, el corazón del misionero caería en el vacío si no se apoyase en Dios, que les es más necesario que el aire que respira, ¿vale? Entonces, ya nos desvela otra cosa que luego irá profundizando. El misionero es ante todo un hombre, una mujer de oración. Sin oración no puede hacer la misión que Dios le va a encomendar o que le ha encomendado. Dice, pasemos ahora a ver cómo se determina un joven a marchar a las misiones. Veamos con qué medios principales debe disponer un alma para conocer en sí la voluntad de Dios que la llama a los países lejanos. Dice, para empezar, no es el hombre quien escoge a Dios, sino que es Dios quien escoge al hombre. Es decir, hay una llamada, ¿no? Hay un deseo de la misión donde somos capaces de discernir que no es una elección propia por gusto personal, por aventura o por disposición de servicio, de decir, pues yo estoy dispuesto a ir donde la Iglesia me necesite. No, va más allá. Fijaos que os digo cosas buenas, ¿eh? Pues qué mejor anhelo, ¿verdad?, que decir, pues donde no se ha conocido yo quiero ir. No, hay que esperar a ser llamado. Es decir, es bueno tener este deseo porque de ese deseo puede brotar la llamada o puede ser el indicio de la llamada, pero no es suficiente. Ahí podemos vislumbrar que hay llamada, pero hay que discernirla, ¿vale? Dice, así se explica cómo en parroquias y colegios fervorosos, donde hay sacerdotes que conquistan la inventud, que habría que buscarlo en el diccionario, que conquistan, pero bueno, surjan muchas vocaciones y en cambio donde la vida cristiana es fría, no surjan sino escasamente, ¿verdad? Allí donde verdaderamente se busca vivir la fe, encontrarse con Cristo, la vida de sacramentos, la vida de oración, la vida espiritual, pues vemos que son parroquias vivas de donde surgen vocaciones. Y aquí ya no se refiere solo a las misioneras, sino que surgen vocaciones, ¿verdad? Surgen vocaciones. Es decir, estamos disponibles a escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Podríamos decir que nos ponemos a tiro del Señor, ¿no? Si le frecuentamos, es más fácil que el Señor pueda susurrarnos cuál es la voluntad para nuestras vidas, ¿verdad? Digo susurrar porque es verdaderamente extraordinario, o así lo pienso yo, estas llamadas extraordinarias tipo San Pablo, ¿verdad?, que él lo narra como esa caída del caballo. ¿Puede ocurrir? Sí, porque Dios lo puede todo, ¿verdad? Pues ya está, no voy a limitar yo a Dios. Pero es verdad que lo ordinario de la llamada de Dios es un discernimiento pausado, tranquilo, en oración, ¿verdad? Y no aparece un WhatsApp, ni un mail, ni una llamada perdida de Dios diciendo tú misionero, tú casado, tú... No, eso no es lo ordinario, así que no lo esperéis porque lo mismo esperáis en vano. Pero sí, poniéndonos a tiro, vamos viendo cómo el Señor va, ¿verdad?, cincelando nuestro corazón y poniéndonos deseos que provienen de Dios porque provocan paz en nuestro corazón y no angustia, ni agobio, ni desazón, ¿verdad? Así podemos ir discerniendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Si yo cuando pienso
en estar casado me entran sudores fríos, angustia, pues lo mismo es que no va por ahí la cosa, ¿verdad? ¿No? Si pienso en esta persona que parece que me gusta y me imagino casado y veo que no lo veo por ningún lado, bueno, habría que discernir más profundamente, pero hombre, si no hay paz en el corazón, ya es una señal del Señor de que no van por ahí los tiros, ¿no? Si vivo con angustia cada vez que veo que voy a poner fecha de boda, pues, chico, a lo mejor es que no es la persona, o no es mi vocación, ¿verdad? ¿Y cómo se da esta preparación de las almas? Dice, por 3 medios principalmente. Dice, una vida santa, el conocimiento de las misiones y por la oración. O sea, una vida santa, una vida de sacramentos, una vida de parroquia, una vida de comunidad, donde vivir la fe, donde compartirla. Yo añadiría aquí, es de vital importancia para poder discernir una vocación, sea cual fuere, dirección espiritual, guía espiritual, acompañante espiritual, llamarlo como queráis, si más os guste. O sea, un sacerdote, una religiosa, una persona preparada para poder escucharos y dar luz a vuestra vida. No, o sea, cuando decimos dirección espiritual suena como decir, pues vete por esa puerta, no, mejor por la ventana, no, mejor súbete al campanario. No va por ahí, no va la dirección espiritual, se llama dirección, pero no dirige, sino que acompaña, da luz. Es una persona que ha pasado por delante ya del camino y sabe qué piedras te encuentras, qué significan las piedras, qué significa la luz, qué significa la noche, ¿no? Y te puede dar luz para vivir en paz las cosas, decir, oye, pues esto puede ser, léete este libro, esto podría ser, haz esto otro, estás rezando, no estás rezando, vives en paz en la oración. Bueno, pues es un acompañante que te da luz, ¿no? Y eso es vital para llevar una vida cristiana. El conocimiento de las misiones, evidentemente, si uno quiere discernir una vocación, tiene que conocer aquello que son las misiones para la Iglesia. No es la idea que yo tengo de las misiones, porque si es una llamada de Dios a algo, es algo que la Iglesia me tiene que explicar y que la Iglesia me tiene que decir qué supone recibir una llamada a la misión. Yo no puedo ser llamado a la misión si no conozco la misión. Entonces, la formación es vital para poder discernir una llamada, ¿no? De hecho, si veis, casi todas las órdenes religiosas, tanto de varones como de mujeres, tienen las experiencias antes de entrar, ¿no? Cuando una persona parece que, pues, vente una semana, 2 semanas y ves nuestra vida. ¿La ves? ¿Ves nuestra vida? Comes con nosotras, rezas con nosotras, vienes a la formación y vas conociendo qué es nuestra vida ordinaria, porque, claro, solo el reflejo, ¿no? El reflejo de las cosas no nos cuentan lo que hay dentro de las cosas. Entonces, el reflejo puede ser que me llama mucho la atención, me deslumbra, pero claro, la vida ordinaria digo, pero espera, ¿me ha tocado el mes malo o es así siempre? Ah, no, que esto es siempre. Pues no, esto está un poco cuesta arriba, ¿eh? ¿No? ¿A que rezáis 4 horas todos los días? Pero esto no. Pues sí, o 5, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? Pues hay que conocer para poder amar y para poder discernir si el Señor nos llama a esta vocación. Con las misiones pasa igual. Entonces, a través de la formación descubrimos qué se supone que es un misionero y qué es la misión de la Iglesia. ¿Vale? No es un voluntario, no es un cooperante, no es alguien de buena voluntad que va a hacer el bien a los demás, una persona que va a anunciar el Evangelio y que lo anuncia de una manera característica distinta y que se inculturiza, que aprende una lengua, que aprende una cultura, que sabe lo que significa que el Evangelio llegue a una cultura nueva, sabe esperar, sabe los tiempos de Dios, ¿no? Que tiene paciencia, que sabe ver en qué momento está la Iglesia y qué le hace falta. Entonces, necesita ese tipo de formación para saber qué es lo que el Señor quiere de él. Dice Pablo Manna, así pues, el medio ordinario de venir en conocimiento de las misiones es la lectura y los relatos de quienes las han visitado, y se puede asegurar que la mayor parte de las vocaciones nacen precisamente de la lectura de algún libro o periódico que trate de tales cosas. Periódicos no busquéis, que no hay periódicos de estas cosas, pero por lo menos hoy día. Pero, pues eso, los testimonios que damos aquí un viernes al mes, pues por eso lo damos, ¿no? Viendo la vida de alguien que ha entregado la vida a las misiones, da luz y puedo verme reflejado en si el Señor me está llamando por ese camino o no.
o viendo los vídeos que graban las obras misionales pontificias de misioneros, contando su vida, cómo es la vida de la misión en diferentes sitios, en Japón, en China, en Hispanoamérica, en África, ¿no? Como vemos cómo es totalmente distinto, pero vemos que en el fondo es lo mismo. No es lo mismo ser misionero en Japón que ser misionero en Mozambique, que ser misionero en Perú. Es la misma misión, pero se vive de manera muy distinta. Y no solo por el idioma, lógicamente. La cultura, el camino del Evangelio que ya va, si va avanzado o no va avanzado, ¿no? Es muy distinto. Por eso es importante el testimonio, ¿no? El testimonio hace que nos enamoremos de esa vida y queramos vivir también nosotros esa vida. Ahora están en la parroquia, aquí al lado, dando un cursillo prematrimonial y además de dar charlas más teóricas, pues lo meten entre medios testimonios de matrimonios distintos, más jóvenes, más mayores, más maduros, tal, porque el testimonio atrae. Dice, la Iglesia lo que os ofrece es esta vida, ¿no? Que podéis vivir este amor que trasluce esta pareja, que lleva casados 10 años, 20, 1, 2, 25, ¿no? Pues esto es, ¿no? El testimonio nos ayuda y nos acerca a la vida de la misión. Y entonces ya dice Pablo Mana, he aquí la oración, el principal coeficiente de toda vocación, también de la misionera, la oración, insistentemente la oración. Fijaos, sin una vida de oración madura y perseverante, no podemos discernir, porque no tenemos trato con Dios. En la manera en la que yo persevero en la oración, sé discernir lo que pasa en mi oración, porque voy conociendo a Dios. Me voy conociendo a mí en la oración y voy conociendo a Dios cómo interactúa conmigo en la oración. Pero esto pasa igual, más fácil. En una relación humana es verdad que es un poquito más sencillo, pero pasa igual. O sea, tú conoces a alguien de una vez y te puede caer fenomenal y pensar que sois almas gemelas, y para la amistad o para el noviazgo, no digo nada, y la segunda vez que le ves le dices, ¿qué vi yo el otro día? ¿Dónde está esto? ¿Por qué me...? Bueno, pues porque cuando vas conociendo y vas frecuentando, pues aquello que un día te hace gracia, otro día te resulta pesado, ¿no? O te sigue haciendo gracia. Bueno, pues eso es el conocer las cosas. Bueno, pues la vida de oración perseverante es, pues es tan sencillo como decir, bueno, yo me propongo que voy a hacer esta oración todos los días. Esta oración me refiero al tiempo. Voy a rezar media hora al día. Y va a ser de tal hora a tal hora. Esté cansado, esté con sueño, esté feliz, esté llorando, esté alegre, esté motivado, esté desmotivado, esté aburrido, esté entretenido. Yo voy a estar media hora en el Señor, con el Señor. Llueva, haga sol, haya planes de amigos, yo voy a estar media hora con el Señor. Esta es la oración perseverante y la oración que va dando fruto. Si esperamos que porque un día hago oración ya el Señor me va a escribir un telegrama poniéndome el futuro allí escrito, no podemos discernir, ¿no? Porque no hemos enriquecido nuestra oración. Dice, la vocación vendrá a nosotros y ciertamente a otros si oramos. Rogad para que envíe. Aquí nos recuerda el beato Pablo Manna como también nuestra oración sostiene la vocación de los demás, ¿no? Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a la su mies. Bueno, pues aquellos que el Señor no llama a la misión no pueden por qué no pedir que el Señor llame a la misión, a uno mismo o a otros. No hace falta ponerle nombre. O sea, bueno, el Señor ya sabrá quién. Pues Señor, envíales a la misión. Pues Señor, que Elena sea misionera. Y todos los días rezando para que Elena se vaya a China. No, pues dejar al Señor que ya llame a quien quiera, pero... Dice, una vocación que no germina o brota de la oración y que no se haya vivificada por esta será siempre una cosa muy dudosa. La llamada de Dios se da en la oración. Y si no la fortalecemos en la oración, siempre podremos tener la duda de si es algo querido solo por mí. Y fijaos, aquí viene lo difícil de discernir, ¿no? Yo creo que esto ya lo hemos hablado algunas veces. Discernir es elegir algo de entre lo bueno.
O sea, discernir no es elegir entre lo bueno y lo malo, porque lo malo no hay que elegirlo nunca, entonces no hay discernimiento. O sea, el discernimiento nos puede servir para saber si algo es malo, sí. Pero una vez que sabemos que es malo, ya como no se puede elegir, se acabó el discernimiento. Esto es malo, me hace mal, pues se acabó el discernimiento, no lo puedo coger. Entonces, lo difícil del discernimiento es que, dice, de lo bueno, elegir, o sea, de las cosas buenas, elegir la que el Señor quiere para mí. Ese es el discernimiento. Entonces, si yo digo, joder, yo me quiero ir a evangelizar África, ¿es algo bueno? Sí, ¿no? O quiero casarme con fulanita y tener hijos y hacer una familia cristiana, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. O el Señor, pues, Señor, pues yo me encantaría ser sacerdote. ¿Es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. O Señor, yo, pues, ya que me llamaras a ser misionera de la caridad, ¿es algo bueno o algo malo? Es algo bueno. Entonces, es elegir de todo ese abanico de cosas buenas la que el Señor ha pensado para mí. Para poder discernirla tengo que vivirlo en oración. Se debe de rogar, por tanto, que la multiplicación de los obreros evangélicos, pero si queremos ser sinceros, debemos ofrecernos también personalmente al Señor. Esto no es soberbia ni presunción, puesto que es un ofrecimiento humilde para que el Señor disponga libremente de nosotros, y por el contrario sería un gran egoísmo el no hacerlo por nuestra parte. Es decir, a mí el Señor no me llama nada. ¿Te has puesto a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíame, donde tú quieras, llámame, para lo que tú quieras? Señor, ¿quieres que sea religiosa? Aquí estoy, llámame. Señor, ¿quieres que sea sacerdote? Aquí estoy, llámame. Señor, ¿quieres que me case con fulanita? Pues preséntamela, porque no la conozco. ¿No? Es decir, ser generosos y no tener miedo de decirle al Señor, cógeme, tómame, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Normalmente esto lo decimos al Señor bajito, como si pensáramos que el Señor no lo escucha todo, pero claro, el Señor lo escucha todo, incluso cuando hablamos bajito, porque a veces nos da temor, no vaya a ser que lo coja. Pero aquí está el corazón generoso, el que se ofrece al Señor. Bueno, esto se queda grabado y no quiero decirlo. Luego os cuento una cosa. Porque es personal y que se quede grabado, pues no. Si el Señor pone sus ojos en vosotros, no es porque vea algo de bueno que sea vuestro, sino tan solo por su misericordia. Agradecerle esta preferencia y repetid humildemente con María Santísima: he aquí tu siervo, Señor, obra en mí según tu santa voluntad. Es decir, el Señor no nos elige, como decíamos al principio de la charla, porque nosotros seamos especiales, mejores que otros, o sobresalgamos por algo. O sea, el Señor nos escoge porque quiere escogernos, porque en su misericordia se fija en cada uno de nosotros. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Las palabras de la Virgen María: Señor, yo no soy digno. ¿No? Las palabras del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que me llames a nada, porque soy poca cosa, porque no sirvo. Y no es una falsa humildad, Señor, tú me conoces. Sabes que me costaría esto, que me costaría aquello, pero Señor, si tú me llamas, como confío en ti y confío en que tú me darás la gracia, seré capaz para vivir lo que tú me pidas que viva. Esa es, ¿no?, la forma de ponernos en oración, sin miedo, sin temor, porque el Señor nos prepara los corazones. Y dice, ¿quién puede ser escogido? Que es el capítulo 11. Dice Mateo 27, id también vosotros a mi viña. ¿Verdad? Recordamos este pasaje, ¿verdad? Cuando va saliendo varias veces y se los va encontrando y dice, id también vosotros a mi vida. Y salió a las 12, id también vosotros a mi vida. Y salió casi ya acá, id también vosotros, ¿no? El Señor no sabemos cuándo llama, pero sale a llamar, ¿verdad? Y ahí estaban esperando a ser llamados. Entonces nosotros, pues eso, nos ponemos a tiro. Y dice, todo joven que tenga voluntad resuelta de dedicarse perpetuamente al apostolado, si tiene buena salud, suficiente capacidad mental, carácter firme, piedad, amor al estudio y libertad respecto de su familia, puede sin más llegar a ser misionero. Bueno, aquí ya pone una serie de cosas, ¿eh? No se necesita más. Pero se pudiera preguntar, ¿y qué decir de aquellos que tal vez son ya entrados en edad? ¿Y qué decir de los débiles de salud? ¿Y qué decir a otros que ya tienen sus estudios o su carrera sacerdotal o que han comenzado su profesión, su ministerio en nuestros países sin haber pensado hasta entonces en las misiones? Y dice Pablo Mana, todo esto da igual con tal de que haya salud y disposición de aprender las lenguas.
Es decir, si hay llamada del Señor, el Señor nos capacitará, el Señor nos dará la gracia, el Señor nos dará la salud. Es verdad que una persona pues que tiene visitas periódicas al médico por una enfermedad crónica, pues hombre, no, pues si te vas al Cuerno de África, pues lo mismo tienes un, ¿sabes? Pues claro, pues no. O sea, no vamos a... O sea, ¿podemos ponernos enfermos en la misión? Sí, claro que sí. Pero no voy con enfermedad, porque entonces voy a que me atiendan, no a atender. Voy a evangelizar, no a postrarme en la cama. Otra cosa es que me ponga enfermo allí. Evidentemente no te van a abandonar allí tirado. Pero, pues sí, tenemos que tener buena salud, pues eso, no tener enfermedades crónicas o, ¿no? O enfermedades que no estén controladas o que sean difíciles de mantener, ¿no? Una medicina muy específica que solo, ¿verdad? Pues claro, pues eso no. No podemos poner, Dios no nos va a mandar a poner nuestra vida en riesgo en el sentido de, pues no va a haber la pastilla, con lo cual, pues me fío de Dios. ¿Será que no necesito la pastilla? No, la necesitas, está claro. Mira los análisis. O sea, no. Dice, respecto a los débiles de salud hay que distinguir bien. Es natural que se necesite buena salud para ser misionero, una salud ordinaria, pero no es preciso de ninguna manera salud extraordinariamente robusta. Bueno, pues eso es, una buena salud. Dice, ¿tenéis la salud suficiente para desempeñar vuestros deberes de sacerdote aquí? Aquí se refiere a los sacerdotes, pero esto vale para todos. Sí, pues eso mismo basta para las misiones. Hemos visto muchas veces, por desgracia, caer a los más robustos misioneros en sus primeros años de apostolado, mientras otros muchos, bastante más débiles, han sostenido una larga carrera de fatigas y de méritos. ¿No? Yo lo veo aquí en la delegación, me vienen a visitar personas ya mayores que llevan toda la vida, 40 años en misiones, con 75, tal, con muchos achaques, pues con achaques de la edad, pero te dicen, pero no tomo ni una sola pastilla, o sea, me controlo con tal, no sé qué. Pues claro, no puedo andar los 3 horas que andaba cuando yo llegué a la misión. No puedo, porque no soy capaz. Pero bueno, pues esto lo hago en coche, esto lo hago en tal, no sé qué. Pues se van acoplando, ¿verdad?, a la vida, pero es lo mismo que harían aquí en Madrid. No andarían 3 horas para ir a una parroquia, irían en metro, irían, pues, lo mismo, ¿no? Pero no tienen nada que les impida seguir con la misión. Otros, en cambio, cuando han tenido una enfermedad grave, pues han tenido que regresar para ser tratados en la enfermedad, ¿no? Pues con todo el dolor de su corazón, y con mucho coste, pero obedeciendo a sus superiores cuando son religiosos o religiosas, o obedeciendo al obispo cuando son sacerdotes misioneros. Pues si tienes una enfermedad y hay que tratártela, pues te tienes que venir. Ya, pero a mí me gustaría, ya, pero te tienes que venir, ¿no? Y obedecemos, ¿no? Entonces también ahí nos fiamos de la Iglesia, ¿no? Que es nuestra madre, que nos cuida, que vela por nosotros. Eso, la salud. Dice luego, las dificultades. Dice, ardua es la vida apostólica, no vale negarlo. Ella impone gravísimos sacrificios, dolorosos alejamientos, largas privaciones, padecimientos. También el sacrificio tiene su belleza, y así los hombres rodearon de gloria a los que se distinguieron en empresas heroicas. Las dificultades de la vida apostólica deben mirar y contemplar a través de la fe, y como inspiradas por el verdadero amor. Fijaos, esto te das cuenta en la vida de los misioneros, ¿verdad? Cómo te cuentan, primero, cómo les cuesta contar sus fatigas, y hay que, ¿verdad?, meter ahí el dedo y tirar un poco del hilo, y decir, bueno, pero algo habrá que, ¿no? Y bueno, pues al final te lo cuentan, pero también te dicen eso, ¿no? Cómo todo se soporta en la fe, ¿no? Cómo todo es desde Dios, ¿no? Y cómo es soportado desde la vocación, ¿verdad? Esto se ve como en la vida matrimonial, ¿no? Evidentemente está la voluntad de cada uno de los cónyuges en quererse, pero ves cómo los cónyuges que perciben esa gracia sacramental, donde dicen, hasta donde no llegan mis fuerzas, están las de Dios, porque tenemos el sacramento. Y no hemos llegado a discutir desaforadamente porque nos hemos puesto en manos de Dios. Y cedo antes porque sé que el Señor está aquí en medio de nosotros. Pues esto es igual, ¿no? La misión tiene sacrificios, y aquí lo dice, ¿no? Alejamientos, ¿no? Pues largas privaciones, padecimientos. Pues normalmente los territorios de misión, pues los misioneros viven una vida mucho más austera, ¿no? Pues la dieta no es tan rica. Pues a lo mejor tienen que comer todos los días lo mismo. Pues hay arroz y lentejas, pues arroz y lentejas. Entonces, una semana te puede hacer gracia. Un mes, bueno, pero
un año, ¿no? Y de vez en cuando conseguimos una gallina. Y te lo cuentan pues agradecidos, ¿no? Pues eso también lo da el verdadero discernimiento vocacional. Y mira, ¿no? También el sacrificio tiene su belleza, ¿no? Pues ellos lo ofrecen a Dios, ¿no? Por las personas que van a evangelizar, por la Iglesia, por la misión. Dice, qué pequeñas aparecen las dificultades de la vida apostólica cuando se miran así con los ojos de la fe, y cómo desaparecen de la vista cuando se miran con un corazón ardiendo en el amor de Dios. Ahí está. Yo esto siempre lo veo, esto me lo cuenta Pani muchísimas veces, los enfermos misioneros, que te cuentan enfermedades crónicas dolorosas, que ella, que ha sido médico, además nos lo cuenta fenomenal, porque dice, es que sé lo que supone eso. A mí me cuentan cosas que no eres médico y dices, pues no sé cuánto duele, porque no lo he pasado. Pero cuando te lo dice alguien, dice, no, es que esto es fastidiado, ¿no? Tener un dolor constante durante las 24 horas del día es tremendo. No es que te duela una muela una noche y al día siguiente ya consigues paliarlo. Es, ¿no? Y que te cuenten con ese amor del Señor cómo es ofrecido. Pues esta es la vida misionera también, ¿no? Estos padecimientos, estar lejos de la familia, estar lejos, dejar cosas, dejar las comodidades ofrecidas en el amor de Dios y desde esa vocación y esa llamada, pues es, ¿no? Ese corazón que arde en el amor del amado. Cuando se está animado por este fuego, entonces se tiene vocación, se es apóstol y las dificultades desaparecen. Yo aquí corrijo al Beato Palomana, las dificultades no desaparecen, pero son sostenidas desde el Señor, con lo cual las vives como si no estuvieran, pero están. Es así, o sea, sería llamar a engaño. El Señor, yo esto siempre lo digo y yo se lo he agradecido siempre muchísimo al Señor. El Señor, cuando te da una vocación, no te nubla la razón. O sea, si tú has discernido algo humanamente, ¿no? Y pones los pros y contras, cuando el Señor te da la vocación para vivirlo, tú sigues viendo los mismos pros y los mismos contras. El Señor no nubla los contras como si tuvieras una miopía y te agudiza la vista solo para ver los pros. No, tú sigues viendo lo mismo, la razón no te la nubla. Lo que te arde es el corazón por abrazar lo que el Señor te ofrece. Y ves la capacidad que el Señor te da para que los contras sean superados. Pero están. Yo así lo he vivido en mi vocación misionera cuando he sido llamado y creo que es lo que me transmiten a mí los misioneros cuando están delante de mí. Las dificultades están, pero se viven desde el Señor. La patria. Bueno, pues dice, ¿cuándo más bella es la patria y cuánto más rica? Más se la ama y más se siente al alejarse de ella. Para muchos el destierro es más infeliz que la muerte. Pues los misioneros tienen que dejar su patria, ¿no? Su lugar de nacimiento, ¿no? Su lugar donde se saben desenvolver, donde conocen las cosas, ¿verdad? E irse a lugares pues que a veces son muy bellos, pero otras veces no son tan bellos, ¿no? O están despoblados y se sienten solos y dices, pues yo me he ido de Madrid que cada 3 minutos te encuentras, no, 3 minutos, vete a la Gran Vía, verás, como cada medio segundo te roza alguien en el brazo. Y me he ido al medio de la sabana africana y para encontrarme con alguien tengo que hacer... El otro día estuvimos con un sacerdote que fue misionero en Australia y nos contó que era misionero en la ciudad de Australia más alejada de la propia Australia. No ya del mundo, sino de la propia Australia. Es decir, yo creo que tardaba 3 días en llegar por carretera en coche, no se podía ir de otra manera cuando él fue. Ahora supongo que a lo mejor hay aviones. 3 días en coche. O sea, para irse a confesar, 3 días en coche. ¿No? La zona más alejada y una de las más despobladas, ¿no? Pues allí fue a llevar el Evangelio. Bueno, pues esto, pues eso, ¿no? Y cómo echas de menos tu lugar, ¿no? Y tu casa. Es decir, los misioneros no son de piedra, sino que estas cosas pues también las miran y también les cuesta. Pero he aquí, una cosa que es muy bonita, dice, oh, cuán bello es sentirse verdaderamente hombre de Dios, hombre de todos los hombres, para ver en cada hombre a su hermano y encontrarse como en su propia casa en cualquier lugar de la tierra, si al fin y al cabo somos del Señor, a quien pertenece toda la tierra. Esto lo viven los misioneros de una manera providencial, porque allí donde vamos, estamos en la Iglesia, que es nuestra madre, una comunidad que es nuestra madre. Vivimos la fe con personas distintas, con una cultura distinta,
pero nos encontramos como en casa, porque está la iglesia. Y la iglesia es nuestra casa, nuestro verdadero hogar. Residir en el corazón del Señor es poderte mover por todo el mundo sabiendo que estás en casa, porque estás en la iglesia, ¿no? Y esto es así, esto se vive así en la misión. De manera distinta, en vez de un lugar construido, una choza, ¿no? Estés donde estés, el sacramento eucarístico, ¿verdad?, te recuerda que estás ahí viviendo, ¿verdad?, la entrega del Señor por esa tierra también, por esa humanidad en los lugares tan recónditos. El clima y las enfermedades. Bueno, pues aquí nos habla, ¿verdad?, cómo el misionero tiene que acostumbrarse a un clima y a las enfermedades, ¿verdad? Como veis, Pablo Mana, que enciende los corazones a la misión, tampoco engaña y dice no hay cosas que superar. Pero por eso empieza hablando de la vocación, porque esto se se vive, se ama, se acoge por vocación, por llamada. Pero esto existe, o sea, tú cambias de clima y puedes ponerte enfermo, ¿no? O puedes irte a un lugar donde hay enfermedades que tú no conoces, ¿no? Dice, ciertamente no os faltarán amigos prudentes, según la carne, que os desengañen, diciéndoos que es necesario también tener cuidado con la salud y que también aquí se puede hacer mucho bien, sin necesidad de irse de irse tan lejos a países, leo y luego corrijo, ¿vale?, a países bárbaros, a climas peligrosos, entre tantas infecciones y exponiéndose a muerte violenta y prematura. Aún más os dirán, fíjate bien, qué enfermo y gastado vuelve el pobre misionero cuando le vemos volver de las misiones, unos comidos por el sol o consumidos por las fiebres, cansancio y mala alimentación, parecen cadáveres ambulantes. Bueno, yo así ya me encuentro pocos misioneros, también os lo digo, ¿eh? También os lo digo. Es verdad que, fíjate, yo sí que viví un testimonio de una misionera de la caridad que está muchos años en la India, que en una de las visitas a España, las misioneras de la caridad visitan a su tierra cada 10 años, bueno, pues una de las veces que visitó se encontró con sus amigas no sé si de universidad, se encontró con ellas y claro, las amigas le dijeron, oh, ¿cómo has envejecido? Y claro, ella le dijo, pues vete 10 años a Calcuta y me lo cuentas, ¿no? Pues efectivamente, hay lugares donde es duro vivir, ¿no? Es duro vivir, ¿no? Y te envejecen más, ¿no? Claro, también es verdad que sus amigas usarían cremas y cosas de estas, y las misioneras que no usan cremas. Y claro, luego la nutrición, ¿no?, la comida sana, etcétera, etcétera, pues también te hace no envejecer tanto. El trabajo físico envejece, pues sí, esto es verdad, ¿no? Pero si hay vocación, ¿no? Y no debemos ser de los amigos prudentes que echemos tierra sobre las llamadas. Es verdad pues eso, que a veces nos podemos asustar, ¿verdad? Y vemos, ¿pero estás seguro que vas a hacer? Pero ¿no? Debemos alentar la llamada del Señor, ¿no? Y sostenerla con la oración. Yo os digo, recibo muchos misioneros y yo ya de esta consumidos por las fiebres no he recibido ninguno todavía. Ni cadáveres ambulantes tampoco, ¿eh? Y los recibo de muchas partes del mundo y misioneros con ya una edad y es más, algunos tienen una salud y un movimiento envidiable, ¿eh? O sea pero también los hay enfermos, claro. Pero también conozco enfermos en Madrid que no se han ido nunca a la misión. Decidles con tranquilidad que, en primer lugar, no pensáis haceros misioneros para vivir más cómodamente, sino precisamente porque os sentís con deseos de hacer alguna cosa grande por Cristo nuestro Señor y de sufrir algo por Él, y que os sentís inclinados a las misiones como una ofrenda de vuestra vida. Decirles que el padecer fue la primera cosa que el Señor propuso a sus apóstoles, como el gran misionero San Pablo. Yo le haré ver cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Es decir, que lo estamos haciendo por Cristo nuestro Señor, que es el Señor el que nos llama, y que abandonamos todo y dejamos la comodidad, no la salud, sino la facilidad de verdad de tener un hospital a cada 5 minutos, o llamas al SAMUR y está en 10, pues lo dejas porque el Señor te llama, ¿no? Y te fías y confías en Dios y en la llamada del Señor. Y os digo más, que es que los que se van de misiones no son tontos, o sea, que lo saben también, ¿eh? No les estáis descubriendo, sí, porque le digáis a un misionero, ¿tú sabes que dónde vas no hay SAMUR?
Que lo sabe, que lo sabe, no le descubrís nada nuevo. ¿Y tú sabes que dónde va esa malaria? Que sí, que ya. Que sí, que lo sé, que no soy idiota, que no he nacido ayer, que sé los riesgos que asumo, ¿no? Pero sé que el Señor me llama, ¿no? Y que confío en Dios. Ya está, esto es. Luego, voy resumiendo para no alargarme. Luego habla de las lenguas, pues efectivamente, les recuerda a los misioneros que tienen que aprender la lengua, ¿no? Que si no, no pueden evangelizar, ¿no? Y que puede ser costoso, ¿no? Pero les anima, dice, yo conozco muchos sacerdotes que en un año estaban predicando, dice Beato Pablo Manda, ¿no? Bueno, pues es verdad, ¿no? Es una forma también de discernir la llamada del Señor a la misión, ¿no? Si no soy capaz de aprender lenguas, pues hombre, pues a lo mejor tengo que irme a Hispanoamérica. Si me voy a un lugar donde la lengua es difícil, pues, y no soy capaz, pues no puedo estar, porque no puedo evangelizar. Tenemos un misionero en Japón, José Ramón, en 2 años ha aprendido japonés. Desde hace medio año ya predica y celebra la misa en japonés. Bueno, pues eso no somos capaces todos, yo el primero, de aprender japonés. El japonés es un idioma muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues ya está, él ya está disponible para la pastoral. Pues has tenido que vivir 1 año y medio encerrado estudiando. Pues es necesario para la misión, si no, no puede irse a Japón, ¿no? Pues esto es, ¿no? Ponerse a disposición del Señor, y si el Señor le llama para ir enviado a Japón, pues tiene que aprender japonés. Si no, ¿qué hace? Que no tiene, o sea, no es de sentido común, ¿verdad? No podría predicar, no puede celebrar la Eucaristía, no puede confesar. Es un sacerdote, ¿cómo? Se iría ahogando, ¿verdad? Y su vocación sacerdotal se tiene que ver fructificada, no disminuida por irse a Japón, ¿no? Entonces eso está claro. Entonces la lengua es vital. Si no hay lengua, pues no. Dice, cuando el Señor llama a uno a un puesto, le da también las dotes necesarias para desempeñarlo bien. Esto es, si hace falta lengua, la lengua. Si hace falta tal cosa, el Señor te va poniendo lo que te hace falta para la misión. Y luego ya por último, porque el último no lo vamos a ver, bueno, sí, un poquito. Habla de la familia. Pues efectivamente, ¿no? Los misioneros pues dejan atrás una familia, ¿no? Los misioneros tienen que hacer el sacrificio de dejar atrás a la familia. Es verdad que hoy día, no nos engañemos, no es como antes. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Perú, muchas religiosas que nos hablaban, que ya tenían una edad, que habían recibido la vocación misionera a los 16 años, 17 años, y con 18 ya estaban en la misión, que ya se iban pensando que no iban a volver a ver a su familia, porque los viajes duraban 3 meses en barco, y era solo correo postal, y cuando llegaba la carta con las noticias no es que estuvieran caducadas, es que ya estaban sobrepasadas. Los misioneros, cuando recibían el fallecimiento de su padre o de su madre, a lo mejor hacía 1 año que había fallecido su padre o su madre, con lo cual ya no tenía ningún sentido viajar para, pues ya está, ¿no? Hoy día esto ha cambiado muchísimo, ¿no? La noticia es al instante, ¿no? WhatsApp, ya está, un correo electrónico, incluso llamadas, videollamadas, ¿verdad? Ya, es decir, hay desprendimiento, lo hay, claro, o sea, dejas a la familia, ¿no? Y no es lo mismo verte por una videollamada de vez en cuando que tener el contacto físico y podernos hablar siempre que queramos, ¿verdad? Y además, no es sano que el misionero no corte un poquito con el arraigo, porque entonces dices, ya, pues entonces ¿para qué te has ido? Si estás todo el rato en las redes y tal. Primero no aprende la lengua, no aprende la cultura, porque no rompe con las propias suyas. Entonces, no queda más remedio que cortar un poquito o un muchito, porque si no, no se inculturizan en su cultura, no hablan la lengua, no la ejercitan, porque llegan por la tarde, se conectan y ya tienen con quién hablar castellano, entonces no se sumergen en la lengua y la cultura que tienen que vivir y aprender. Y luego la típica frase que se le suele decir al que te recibe la llamada misionera, ¿no hay mucho que evangelizar aquí? La respuesta es sí. Claro que hay mucho que evangelizar aquí. Pero volvemos al inicio de la charla. Esto es una llamada de Dios. Al Señor
llama a alguien a la misión a gentes, no porque no haya cosas que hacer aquí, porque en Madrid el 100% de los habitantes de Madrid creen fervorosamente en el Señor, con lo cual ya hemos terminado aquí, vámonos a otro sitio. De hecho, la Iglesia nunca ha salido a evangelizar porque haya acabado 100% donde estaba, sino porque nuestro ser es misionero. Nos contaba una vez un testimonio un misionero comboniano que vino aquí, que le mandaron los combonianos de párroco a una parroquia donde no había nada, o sea, a crear la parroquia, a hacer un puesto de misión. Y que cuando lo puso en marcha había conseguido el grupo de coro, el grupo de matrimonios, el grupo de no sé qué, los catequistas, y estaba en marcha, los combonianos dijeron, ¡hala!, se lo cedemos a otros misioneros, no recuerdo cuáles dijo, y un poco más allá, a empezar de nuevo. ¿Ya estaba evangelizado ese pueblo 100% y ya estaba todo? Pues no, eso era una iglesia nueva, pues un grupo de tal, un grupo de cual, y el resto, pues ahí estamos. Bueno, pues esa siembra, que siga sembrando, pero nosotros, el llamado a la misión está para dar otro paso, para donde ni siquiera tienen una parroquia. Entonces, esto es esa contestación. ¿Que queda mucho por hacer aquí? Claro, hacerlo, el que lo diga, que lo haga, que sea el primero en evangelizar. ¿Es que queda mucho por hacer aquí? Pues venga, ponte las pilas. Yo me voy, pero tú te quedas, así que venga, ya que has descubierto que hay tanto por hacer, ponte las pilas, ponte a hacerlo, ¿no? Es discutir la vocación a otra persona. Es igual que si a mí me hubieran dicho, ¿y por qué no en vez de Cecilia a fulanita? Hay tantas mujeres, ¿por qué Cecilia? Yo es que ni habría respondido a esa pregunta, porque me parece tan tonta que no merece la pena responderla. Pues esto es igual. ¿Y por qué de entre todas las vocaciones o de todas las... ¿Por qué? Pues ahí tienes un sagrario, te vas, te sientas y se lo preguntas al Señor. ¿Por qué me ha llamado a mí a la misión? ¿No? Entonces, y luego entre creyentes y entre cristianos, pues hombre, es un poco rarito. Esa pregunta es un poco así, ¿no? Es no comprender y profundizar en el ser de Dios, en el ser de la Iglesia y en las distintas llamadas y vocaciones y alentarlas con la oración, con el apoyo, con el ánimo, ¿verdad? Y sostenerlas entre todos, ¿no? Para que el Evangelio llegue allí donde no ha llegado, ¿no? Que también es necesario, ¿verdad? Que el Evangelio sea anunciado en todos los rincones de la tierra, porque Marcos 16, 15, no, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo. Id, imperativo, mandato. Id por todo el mundo, todo. Y predicad el Evangelio, anunciadlo. Esta es la llamada de Dios a todos los cristianos.